Días. Buen día, ¿Cómo maestro. estamos? Bien, bien. Le Ya bendiga, maestra. retomando las clases. Excelente, sí, 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 como que uno dice, ¿dónde me quedé? ¿No? Así como que, ¿dónde me perdí? Así como que, sí. Pero todo bien, ¿verdad? ¿Investigaron un poquito los personajes? ¿O no? ¿O se les olvidó investigar un poquito sobre los personajes? Dice, bueno, que sí. ¿No? ¿Ok? ¿Alguien más investigó un poquito sobre los personajes? Vamos a analizar el día de hoy a los amigos de Job y qué tan interesante se vuelve cada vez más, porque habíamos visto un poquito, aunque vamos a dar un repaso después de 2 semanas, vamos a dar repaso sobre los discursos de Elifas y vamos a analizar ahí un poquito el aspecto religioso. ¿Se recuerdan que platicábamos un poquito sobre este aspecto y conocíamos un poquito a los personajes y vamos a seguirlos por ahí conociendo? Pero en lo que entramos, y sus compañeros también van ahí entrando, pues vamos a orar en esta mañana y que el Espíritu Santo sea el que nos ayude y el que nos dé gracia y el que bendiga, amén, esta clase. Hermana Denise, nos dirige por favor en oración. Amén. Gracias. Bendito Padre Celestial, que moras en honor y gloria. Te damos gracias, Padre Santo, primero que nada por este día, Señor. Te pedimos que seas tú trayendo ese conocimiento a nuestras vidas, que no solamente atesoremos ese conocimiento, sino que lo pongamos a la práctica, que seas tú dándonos sabiduría para poder comportarnos, para poder seguir creciendo en este ministerio que cada uno de nosotros tenemos, que seas tú a través de la maestra dándonos palabra a través de esta clase. Ayúdanos, Padre Santo, a salir adelante, a poder terminar nuestras clases del seminario, dándonos las fuerzas que necesitamos, Padre, porque a veces, aunque nos sentimos rendidos, nos sentimos cansados, eres tú quien nos ayuda para que podamos concluir esto que estamos seguros que es algo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermana Denise. Bueno. ¿Qué investigaron entonces antes de entrar por allá a la presentación, qué investigaron? Bueno, ahorita Bonifacio me dijo que él había investigado. ¿Alguien más investigó sobre los personajes? Joana. Yo solo estuve leyendo un poco lo del libro de Pablo Job y también leí los capítulos pues de la Biblia, ¿no? De Ajá, Job hasta el 27. Y pues sí, estuve viendo en el libro de Pablo Job que sí eran como demasiados, no eran sermones, era ah, discursos. como discursos que habían dado los amigos y llegué uno que decía el quinto discurso de tal amigo y yo así como de que, ay, pues cuántos discursos eran porque cuando yo leí solamente la Biblia, pues no logré como deducir eso, pues, Ajá. pero sí está interesante. Ok, perfecto, Denis, muchas gracias. Joana, ¿algo que haya investigado? Yo le bendiga, maestra. Bendiciones. Sí, una disculpa si se me pasó esa tarea, la verdad. Ok. No, 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 no. Blanca, Buenos días, maestra, Dios la bendiga. buenos días. Sí, yo tampoco pude investigar, una disculpa. Ok, muy bien. Hermano Julio. Yo le bendiga, maestra, también a mí se me pasó leerlo, aunque quiero decirle que sí, el pastor me consiguió el libro poético y Ujú. apenas lo estaba analizando, Ojeando pero y sí se me eso. pasó. Ok, ok, perfecto. Hermano Luis. Profe, la verdad, no sé qué preguntó porque no me podía meter la computadora y de repente se empezó a reiniciar. Ok, ok. Estamos hablando sobre los personajes. Yo les había dejado por ahí una pequeña tarea, una pequeña indicación sobre que investigaran un poquito sobre los personajes de los amigos de Job. Esa era la.
Si habían leído Ah, el libro o si habían sí, leído la Biblia, o por lo menos así como que ojeado un poquito para conocer un poquito los personajes. sí lo hice, profe, pero lo tengo en el cuaderno. Déjame ir por el cuaderno y ahorita Ah, ok. continúo con usted. Ah, ok, gracias, hermano. Ulises, Buenos días, maestra. buenos días. Eh, eh, no, no lo investigué como tal, pero pues es algo que sí lo leí, Ujú, pero pues así como a investigar más a profundidad, no. ujú. Pero, Ujú. ¿y qué más o menos, algo de lo que hayas leído o algo que hayas escuchado sobre los personajes, algo que te haya llamado la atención? Pues de que ya ve que unos sí fueron y estuvieron pues como a este tiempo con él, pero pues ya luego como que lo empezaron como pues no a como que aconsejar, para mí es más como el juzgar, ¿no? Porque pues ellos pensaban que pues que el mal de Job era porque pues porque él probablemente como pues había hecho algo malo Ujú, ante los ojos pues de de Dios, lo que sabemos que no es así. Y pues, ujú. o sea, es como pues ahora sí lo que pues vaya leído de la historia de los amigos de Job. Ah, ok, muy bien, muchas gracias. Por último, cerramos con Bonifacio. Boni. Sí, maestra, Dios le bendiga. De los amigos de Job, bueno, como introducción, creo que ya también le había comentado usted, Elifaz de la antigua tierra de Dom de Temán, que ahí se reconocía como una gran sabiduría en el mundo antiguo de esa ciudad. Ujú, Bildad, su hita, su papá creo que era Sua, hijo del patriarca Abraham, ujú, y su segunda esposa Sétura. Entonces se cree que por eso era el tiempo del patriarca, el libro de Job. Bueno, los eventos que sucedieron. Y Sofar, Naamatita de Namá del noroeste de Arabia. Y también de Eliú, que aunque ahí no dice que era su amigo, pero ahí estaba de chismoso, siento yo cuando lo estaba leyendo. Dice, Eliú, descendiente de Bus, sobrino de Abraham, o sea, era pariente también de Abraham. Y ahí, bueno, en donde investigué, decía, se desconoce si llegó junto con los otros tres amigos, pero llegó y al parecer él era el más joven de todos, por eso no podía hablar abiertamente ni meterse entre las pláticas, como decían antes, no, no te metas en la plática de los adultos ujú, hasta que ya todos terminaron sus discursos. Lo que sí me llamó la atención porque sí, pues intenté hacer como no como resumen, sino más bien lo que yo entendí de cada capítulo, porque la verdad, Job siempre se me ha hecho un poco enredoso. ok. De hecho, Pablo Job creo que es el que comenta que mejor hay que leerlo en otra versión que no sea la Reina Valera. Entonces, Ujú, yo lo leí en la nueva versión internacional, que ya te da como traducido más coloquialmente, por decirlo así, ujú, el libro. Y ejemplo, en Elifaz en el Job 4 dice, Elifaz reta a Job con su conducta. Si su conducta es intachable, por qué no confía en Dios? Si él era maestro y ayudador, ¿por qué no se puede ayudar a sí mismo? ujú, Porque lo describe como que él era el bueno, el que consolaba a todo el mundo, pero ahora él es el que está sufriendo y por qué no se consuela a sí mismo. Y en Job 5 pues es que principalmente sus amigos lo acusaban de que era un pecador y ujú, que era un pecador oculto o a un pecado oculto, perdón, que no quería revelar Job y por eso Dios lo estaba castigando. En Job 5 dice, Elifaz invita a Job a clamar por perdón y que debe evitar un resentimiento por su sufrimiento y la envidia por su ahora escasez. Le describe el destino de los necios y el destino de su familia y que independientemente de todo, el hombre nace para sufrir. Eran como un poco fatalistas sus amigos. Y como que Job también les dice, oye, ¿por qué tengo estos amigos si no vienen a consolarme, vienen a juzgarme? Era como que lo que les decía Job a ellos. Y ¿qué otra cosa? Bildad, en Job 8, Bildad es moralista y usa la sabiduría de los antiguos para contestar a Job.
cita proverbios de la antigüedad. Eh, Bildad reprende a Job por ponerle en tela de juicio la justicia de Dios. Pone juicio contra los hijos de Job. Ahí creo que entendí como que Bildad dice, tus hijos han muerto porque muy probablemente eran pecadores. Fue lo que yo Ujú, entendí en Job 8. Y Bildad aconseja a Job preguntar a la experiencia. También describe el destino de los que se olvidan de Dios, es decir, de los impíos. ¿Qué otro? En el primer discurso de Sofar, en Job 11, dice, Sofar acusa a Job de pecado, a pesar de que Job se declara inocente delante de Dios. Sofar le dice que lo puede llegar a decir porque Dios no... o sea, Sofar le dice, tú te dices que no eres pecador, pero porque Dios no te ha tomado en cuenta todos los pecados que has hecho. Pues, es como si una parte de como que Job no fuera sincero con sus pecados. Es como que, dice Job, no soy pecador porque no ha revelado totalmente sus pecados. Y pues pues no sé cómo decirlo, si le incitan o le exhortan a arrepentirse, debes de arrepentirte. Y Eliú, la verdad, Eliú, se me hizo raro que saliera de la nada, porque no dice que estaba en esa semana de silencio con ellos, pero Eliú como que, bueno, desde mi perspectiva, era como que el amigo más cristiano de todos. Y como que él tenía una experiencia sobrenatural o especial, no sé cómo decirlo, con el Espíritu Santo, porque como que habla algo del Espíritu Santo. Este, ajá, del soplo. y él se autodeclara como que él le va a enseñar la sabiduría, la verdadera sabiduría a Job. Dice, Eliú declara que el entendimiento es dado al hombre por el Espíritu del Todopoderoso. Por lo tanto, deben escucharle. Como que él tenía una relación personal con el Espíritu Santo y por eso él podía darle este, el entendimiento y la sabiduría. Y Eliú como que acusó a los otros amigos porque dice, se enojó con los tres amigos porque no habían podido refutar a Job y aún así lo seguían condenando, a pesar de que Job se defendía. Mm, Principalmente eso. Ok. Eliú, no sé, maestra, usted, Eliú como que también, porque Job, no recuerdo en qué capítulo, pero Job estaba buscando como un intermediario entre Dios y él. Hace alusión a un intermediario, a su redentor. Ujú. Y Eliú como que en parte hace eso, ¿no? Porque, bueno, no recuerdo si lo leí en el libro de Pablo Job, pero era como que Eliú es como la introducción para que Dios empiece a hablar. Amén. Ok. Muy interesante, muy interesante la observación de algunos datos. De hecho, vamos a hablar precisamente sobre, él lo abrió así como muy a grosso modo, sobre la historia de cada uno de los personajes. Entonces vamos a así como que aterrizar el discurso de cada uno de ellos. Hermano Luis, para cerrar esta parte de su participación y ahorita ya compartimos. A lo que yo, eh, ¿cómo se dice? ¿Investigó? Sí, por ejemplo, en lo que es en Elifaz, en Ajá. Job 4:5, Elifaz era como si él basaba sus argumentos en la experiencia que él tenía y en una visión. Y le Ujú. dice a Job que Dios corrige a quienes ama y lo invitaba a arrepentirse, porque me imagino que él pensaba que Job le estaba pasando eso por causa de sus pecados, cuando Job realmente no era así, porque la palabra de Dios habla de cómo Job era totalmente bueno, pues. Entonces Job en 6:7, en el versículo 6:7, Job le responde que su dolor era demasiado grande y que no entendía por qué Dios permite tanto sufrimiento si él no ha hecho nada malo. O sea, Job no entendía realmente por qué le estaba pasando todo eso, si él nunca, él siempre trataba de agradar a Dios, pues. Está como yo en un tiempo que la verdad me iba muy mal.
mal me iba, mal, mal, mal. Y yo oraba y servía a Dios y iba a la iglesia y era perdón, líder de un grupo, predicaba y yo en mis oraciones le decía a Dios, ¿por qué me pasa esto si yo trato de servirte? No entiende uno hasta que Dios le revela a uno la respuesta. Y en el caso de Bildad, en Job 8, él afirmaba que Dios siempre era justo y sugiere que incluso los hijos de Job murieron por sus propios pecados. O sea, ellos están como juzgando a Job por algo que realmente no era verdad, porque Job, él todos los días ayunaba, él todos los días ofrecía sacrificios para perdonar los pecados de sus hijos, si es que pecaban, porque ya ves que sus hijos se la pasaban haciendo fiestas, y él Así es. decía, quizás pecaron, entonces él ofrecía esos sacrificios y ayunaba y todo eso por sus hijos. Y Job en 9:10 reconoce la grandeza de Dios, pero lamenta no tener un mediador que defienda su causa. Ujú. Entonces, lo que era el resumen de Sofar en Job 11 es el más duro porque acusa a Job de hablar demasiado y le exige arrepentimiento. O sea, yo miro que estos tres personajes acusaban a Job de una manera que no era verdad. Según sus argumentos lo juzgaban ellos. Pero por eso fue lo que les pasó al último cuando Dios habla y se mete en la plática y les dice, ustedes están mal porque Job no era como ellos pensaban. Pero Job en 12:14 se defiende de Sofar también. Y defiende su inocencia y afirma que también conoce la sabiduría de Dios. Expresa su deseo de presentar su caso directamente ante el Señor. Y pues como usted sabe, Dios miraba toda esa lealtad de Job. Al último, Job fue recompensado y triplemente de lo que él había perdido, Dios le regresó 3 veces más de lo que él tenía. Amén. Esto es lo Gracias, que yo, hermano Luis. Ya nos hizo sí, por ahí sí, el sí, resumen. profe. Voy a compartir pantalla, para no perder así como que un poquito más de tiempo, relacionado precisamente haciendo por ahí el resumen de lo que ya hemos, bueno, de lo que ustedes ya han investigado y de lo que ya también hemos hablado. Este discurso tiene que ver primero con Elifas y algo o sea, algo que ahí por ahí observamos relacionado precisamente con este personaje. En caso de Elifas, en cuanto a las observaciones o el contexto que tenemos sobre él, pues tiene que ver con la experiencia. Entonces, él refuta todos, o sea, sus argumentos siempre van refutados a raíz o basados en la experiencia, ¿sí? Entonces, él le contesta a Job basado en lo que según esto él cree que eso es lo correcto, hablando de la propia, por ahí, en cuanto a este tipo si se le puede decir, de teología. Conoce de Dios, está muy bien argumentado en el momento en que él habla sobre Dios. El problema es el enfoque, cómo él presenta después a Dios. Dios es un Dios justo, claro que sí. Dios es un Dios de juicio, claro que sí. El problema es que en el caso de Elifas, el problema es que él se basa en sus argumentos en el momento de contestarle a Job, los argumentos de lo que él conoce, de lo que él cree saber, entonces él le va y le contesta por ahí a Job. Entonces, en el caso de Elifas, él está muy, muy convencido de que Dios es demasiado justo y que fue muy poco lo que Job realmente recibió por ahí de su castigo, ¿no? Es lo que tenemos por ahí. Otra de las cosas que tenemos, de hecho, él tiene 3 discursos, ahí en el capítulo 8, en el capítulo 15 y en el capítulo 22. Esos son los 3 discursos. Y son a comparación de Bildad y a comparación de Sofar. Estos 3 discursos prácticamente son bastante light, o sea, son discursos bastante
bastante ligeros a comparación de sus otros amigos, como que se vuelven, como que se van volviendo bastante intensos conforme van por ahí escuchando la declaración por ahí de Job, cuando él se comienza a defender por, en este caso, el primer discurso, bueno, estos primeros discursos por ahí de Bildad, perdón, de Elifaz, lo que miramos entonces es que después Job dice, no, es que ustedes no me entienden, y entonces él se comienza a defender, y como que eso los amigos, en lugar de escuchar los argumentos de Job, lo que hacen es escuchar los argumentos de sus propios amigos, que realmente al final no tienen la cometida que ellos desean, que es que, pues que él se declare realmente culpable y diga, sí, cierto, soy culpable y soy un pecador y guardaba cometí pecados por acá en lo oculto y Dios es justo. Entonces, lo que quieren escuchar de Job es precisamente eso, pero cuando ellos, conforme van avanzando con sus discursos, ven que no consiguen absolutamente nada, entonces lo que hacen es prácticamente atacar, hacen es atacar a Job. Sí, entonces en el discurso, miramos entonces por ahí el primer discurso. En el caso del segundo discurso, también lo que notamos, no solamente de eso, sino que de los tres amigos, es que ya no tratan de consolar a Job. O sea, ya no es así como que palabras de consuelo, y ustedes lo han notado, si ustedes siguen ahí siguiendo, no cada discurso como va, sino si ustedes leen los discursos de cada personaje, ¿no? O sea, los tres discursos de Elifaz, los tres discursos de Bildad, los dos discursos de Sofar, ustedes se van a dar cuenta que ninguno trata de consolar a Job. O sea, todos tratan de acusarlo. O sea, todos tratan de llevarlo como que al límite para que confiese. Fíjese, no lo torturan literalmente, así, no lo torturan literalmente, pero sí lo torturan emocionalmente. Sí, hay una tortura ahí emocional, hay una tortura, si se le puede decir así, porque le digo, no nos vamos a meter mucho en esta parte, pero sí me gustaría así como que tratar los discursos de una forma así como de análisis, ¿verdad? Porque dice por ahí Bonidad que no, así como que los discursos como que a veces no se comprenden, ¿verdad? Entonces analizarlos por ahí, cada uno de ellos, de acuerdo a la propia teología que ellos consideran, que les digo, los argumentos, si nosotros buscamos esta parte de la su teología, los argumentos son muy, muy buenos. O sea, la forma como ellos presentan a Dios, la forma como ellos lo presentan en cuanto a su teología, quién es Dios, o sea, está perfecto. El problema es cómo lo aplica cada uno de estos personajes de acuerdo a su propia vivencia, de acuerdo a su propio concepto, ¿no? Que de hecho vamos a también analizarlo en nuestro propio concepto, ¿no? Hermano Luis. Es que yo pienso que muchas veces cuando servimos a Dios, profe, que en este caso lo podemos decir de esta manera, yo pienso que ellos tres también buscaban la presencia de Dios, no como Job, pero sí lo hacían. Entonces muchas veces cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, tratamos de servir a Dios, es tanto la vanagloria que entra en nosotros, que hay que tener cuidado con eso, porque sí pasa, y a mí me pasó, pero logré detenerlo, gracias a Dios. Entonces muchas veces es la vanagloria que está en nosotros, que solamente queremos juzgar a los demás, porque creemos que nosotros somos perfectos, que nosotros somos lo mejor. Y ahí hay que tener cuidado con eso. Yo pienso que eso era lo que estaba sucediendo con estos tres personajes. Por eso acusaban a Job de esa manera, hasta que Dios les paró, les puso el alto. Amén, amén. Muy interesante, ¿no? Esta parte, ahorita que dice el hermano sobre ello,
porque fíjese cómo en el caso de, bueno, comenzamos con Elifas, ¿no? Aquí están los tres discursos de estos capítulos, bueno, en estos capítulos, capítulo 4 y 5 tiene que ver con el primer discurso de por ahí de Elifas, capítulo 15 y el capítulo 22. Fíjese que algo que también notamos en esta parte de los discursos es el tratar de confrontarlo, ¿no? O sea, al final por eso les decía que al final, o sea, el propósito no es tanto de llevarlo y consolarlo, ¿no? O sea, darle esa palabra y de consolarlo. Otra de las cosas que también notamos y que nosotros así como que al final decimos, no, es que Job no es responsable, Job no es pecador. ¿Por qué? Porque como nosotros como lectores ya conocemos la historia porque el autor no la enseña o no la describe en los primeros capítulos, ¿no? O sea, en el primer capítulo, los primeros versículos de este capítulo primero nos describe quién es Job y luego lo que le sucede y luego vienen los discursos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer o a escuchar cada uno de los discursos, entonces uno como lector, ¿qué hace uno? A ver, espérame. Entonces sí sale uno como, por ahí como abogado y defensor. ¿Por qué? Porque conoce uno el testimonio por el autor, conoce uno el testimonio de Job y sabe uno y conoce ahí cuál es el propósito de Dios. Pero en el caso de los amigos, y no los estoy justificando, en el caso de los amigos no conocen el contexto y lo llevan entonces o sea, con las acusaciones, lo llevan a esta confrontación y que él entonces, ¿qué? Pues realmente declare o realmente que él entonces hable de qué, que merece ese castigo y que es poco, porque de acuerdo a lo que dice por ahí Bildad y Sofar todavía es mucho más acusador. Sofar dice que es poco lo que le vino, que todavía necesitaba mucho más castigo, o sea, que le dé gracias a Dios porque Dios tuvo misericordia de él, porque necesitaba o sea, que Dios todavía lo castigara, pero Dios es justo, ¿no? O sea, en esa parte, pues que Dios es justo, claro que sí, pero la forma de la teología o la forma de su discurso, la forma como lo está encauzando, está fuera de orden, ¿no? O sea, decimos ahí un poquito sobre ello. Entonces, para conocer entonces un poquito más a Elifas, que ya habíamos hecho por ahí en un recuadro, un contexto un poquito sobre Elifas, y Elifas es demasiado legalista, ¿sí? Es un legalista religioso, porque él le contesta a Job de acuerdo a su experiencia. Él le contesta a Job de acuerdo a lo que él ha escuchado, porque resulta que cuántos de nosotros hemos escuchado esta teología de la retribución inmediata, ¿sí? O sea, eres bueno, agradas a Dios, Dios te va a bendecir. Obedeces a Dios, Dios te va a bendecir. Pero si desobedeces a Dios, entonces, ¿qué? Pues todas las cosas te van a ir muy, muy mal. Pecas, Dios te va a juzgar, Dios te va a castigar. Entonces, dentro de los discursos, así, sobre todo el de Elifas, va mucho a esa, todos los demás también, pero él comienza con ese tipo de teología, ¿verdad? O sea, le digo, la teología es la retribución. Pecas, o sea, Dios te va a castigar. Otra de las cosas es que tiene, o sea, si venía a darle consejería, la verdad que miramos aquí una consejería demasiado rígida, porque él trata de dar las respuestas que según esto tiene, las tantas preguntas que tiene Job, él trata de dar respuestas doctrinalmente que él considera correctas sin escuchar la historia previa de Job. O sea, lo que hace es, Job habla, pero ni siquiera sabe, sabe escuchar. O sea, él piensa que a través de lo que él ha escuchado, de lo que él cree, o sea,
que ha experimentado, entonces tiene la obligación de faltar al respeto precisamente a Job. Sí, Bonnie. Maestro, si aplicáramos este tipo de consejería, yo creo que muchos serían de la iglesia ahorita, ¿no? No, perdón, ahorita, ¿no? En el sentido de que estamos juzgando y apuntándoles con el dedo, como Ujú. hicieron con Job. Sí, la verdad que sí. Por eso me gusta, fíjese, por eso me gusta en las clases de poéticos tomar nuestro tiempo y analizar precisamente este libro. Claro que vamos a analizar los demás libros, pero, y nos vamos a enfocar, pero a mí me gusta mucho como que dejar en esa parte la reflexión, porque platicamos mucho sobre Job y los sufrimientos, pero ¿qué de los amigos? O sea, que a lo mejor hasta a veces a lo mejor uno dice, wow, cuántas veces a lo mejor fui yo así y no me di cuenta, porque creí que lo que yo creía, lo que yo pensaba, porque a veces cuando nosotros hablamos y damos un consejo, no es que nos esperemos a que el Espíritu Santo en un momento de oración nos dé esa palabra, sino a veces juzgamos y hablamos bajo nuestro propio juicio, ¿no? O sea, bajo nuestras propias creencias y nuestra propia teología. O sea, no es la doctrina y no está basado en la palabra de Dios, sino es precisamente en lo que nosotros creemos. ¿Eh? Sí, Bonnie. Y ahorita lo que acaba usted de decir dar un consejo en base a una oración o bajo la guía del Espíritu Santo, cuando leía creo que Liu fue el que más se acercó a ese tipo de conducta, ¿no? Bueno, él mismo lo dice, es como que el Espíritu Santo es que él da el entendimiento Uh -huh. y él por eso iba a hablar. Sí, fíjese que algo que llama precisamente esta atención, que esto ya lo habíamos visto, pero algo que llama mucho la atención es, no me quería así como que acercar mucho a la parte de Liu, porque es el que cierra, pero está muy interesante el contexto que tiene, está muy interesante el discurso que tiene y la forma como él cierra. Porque también algo que también nos llama mucho la atención es que en el momento en el que Dios responde, no, no hay una palabra de rechazo de Dios hacia los discursos o hacia el discurso, porque no son discursos, hacia el discurso de Eliú. O sea, por ahí reprende a los tres amigos, pero no hay una reprensión en cuanto a lo que Liu dice. O sea, parece que de los tres amigos, parece que es el más, o sea, que es el más sensato y es el que más apegado está. ¿Por qué? Porque no pone, otra de las cosas, fíjese, que miramos de los discursos de estos personajes es que ponen palabras en la boca de Dios. Es que Dios dice, es que Dios, o sea, les digo, la teología que ellos plantean al principio, o hablando doctrinalmente en cuanto a lo que Dios es en sus atributos, o sea, no hay ningún problema. El problema es la forma como lo aplican, bajo sus propios criterios y bajo sus propios pensamientos y lo que ellos creen bajo su propia experiencia. En el caso de Eliú, dice él, pues yo soy joven, o sea, me quedé analizando cada uno de los discursos, estoy parafraseando, me quedé analizando cada uno de los discursos y a través entonces de los discursos tengo mi resumen y este es mi resumen. Ustedes han sido demasiado duros, ustedes, la forma como contestaron, de hecho, la forma como ustedes creyeron, casi poniéndose en el lugar de Dios, porque hay un momento en el que el comentarista por ahí dice que en el caso de, creo que es Bildad, donde trata de cuidar como que el honor de Dios, o sea, como si Dios no pudiera por ahí defenderse, y entonces él trata como de ponerse en ese lugar y así como que, wow, o sea, es que mi experiencia, mi sabiduría, yo lo conozco prácticamente todo y entonces desde esa perspectiva, entonces yo te voy a contestar. En el caso de Bildad y en el caso de Sofar, sobre todo en Sofar tiene un orgullo bastante grande y su discurso, wow, son de los más cortos, pero también son de los más severos.
Y hablando, les digo, o sea, en cuanto a hablando doctrinalmente, o sea, pone a Dios así como que, y no sé, que no se puede defender, y habla desde su propio dogma, o sea, lo que también vamos a analizar precisamente esta parte, ¿no? Bueno, aquí tenemos precisamente a lo que es por ahí, que esto lo habíamos visto la semana, bueno, hace 2 semanas, y solamente se los pongo ahí porque están grabando, y para que ustedes ya tengan todas estas notas por ahí, muy, muy bien. Fíjense que en el caso de Elifaz, para cerrar esta parte de Elifaz, en cuanto a sus debilidades, lo que por ahí miramos ahí un contexto en cuanto en qué falló precisamente Elifaz, y es en la creencia de por ahí, de la teología de la retribución. O sea, pecas y fíjense, una de las cosas que miramos es que hablan de la misericordia de Dios, pero resulta que no se aplica. O sea, para Job no es aplicable la misericordia de Dios. Por eso el tema de la teología de la retribución, según por ahí Elifaz. Número 2, basa sus conclusiones en la experiencia más que en la revelación divina. O sea, basa su consejería en lo que él cree, por eso le digo, en sus propias experiencias, en lugar de esperar de que Dios le pueda dar esa palabra para que llegue, por lo menos así como responder a alguna de las preguntas o alguna de las dudas que Job tiene. No, Elifaz no permite eso. O sea, él contesta bajo su propio criterio. 3, carece de empatía, porque si nosotros seguimos analizando el discurso, o sea, si todavía nos metemos un poquito más al discurso de Elifaz, nos vamos a dar cuenta que no tiene nada de empatía, o sea, ni siquiera o sea, ni un poquitito de empatía relacionado con la causa o con esta situación que está pasando por ahí, Job. 4, confunde lo que es el sufrimiento con culpa, ¿sí? O sea, él está diciendo, estás sufriendo, es que realmente la forma como lloras y la forma como estás sentado en cenizas es que no es sufrimiento, es culpa. O sea, tanto te corroe la culpa tu familia, tus hijos, aunque él no habla sobre sus hijos, Bildad así como que eh, Bildad es más así como que es que tus hijos murieron por tu culpa y tus hijos son una bola de pecadores. Sofar, o sea, lo toma, no así abiertamente, pero sí, o sea, toma lo que es el discurso por ahí de Bildad relacionado con sus hijos, que también comentábamos que se me hace también muy fuerte porque, o sea, ¿cómo acusas a alguien sin conocer el contexto, no? En el caso de Bildad, de acusarlo, tus hijos son una bola de pecadores y fue muy poco lo que recibieron, merecían mayor castigo. O sea, ¿cómo te metes con sus hijos, no? O sea, wow, y eso hace que Job, wow, se exalte y entonces trate de defenderse, ya no así como de darle su causa, sino que así, ya de defenderse. De hecho, vamos a analizar este capítulo 19 en cuanto al Redentor, que también está muy, muy interesante porque es, bueno, aparte que conocemos la historia un poquito por ahí de Esther, pero fíjese cómo Job anteriormente habla de este pariente redentor, ¿no? De ahí del Goel, según la palabra por ahí hebrea. Número 5, otra de las cosas que por ahí se analiza de lo que falló Elifaz es que juzga sin evidencias, que era lo que comentábamos, ¿no? O sea, está juzgando sin ni siquiera saber el contexto, nada más lo que escuchó. Y el problema es que cuando a veces nosotros escuchamos de terceras personas, la historia siempre llega distorsionada. El caso, o sea, siempre llega, o sea, siempre hay gente que le pone su cosechita, ¿sí? Entonces nunca escuchamos, entonces ya cuando nosotros llegamos con la persona a aconsejar, resulta que ya traemos o sea, ya traemos nuestras respuestas desde nuestra propia perspectiva, ¿no? Wow, nos volvemos jueces, o sea, no somos, o fiscales, ¿no? No somos abogados. Entonces, llegamos de una forma acusatoria y en el caso de Elifaz llegó precisamente con ese tipo de actitudes. Y número 6,
habla en nombre de Dios sin conocer plenamente los propósitos de Dios. Sí, es que Dios, otra vez, ¿no? La teología de la retribución. O sea, Dios te castigó porque eres un pecador empedernido, ¿no? Eres un pecador, o sea, y Dios no tiene misericordia de ti. O sea, no conoce los propósitos de Dios. O sea, ni siquiera esperó a orar no, o sea, él habla desde su propia, su propia experiencia, ¿no? Entonces aquí tenemos los discursos por aquí de Job, por aquí, los discursos de Job, se excusa con palabras, ve lo grande de su sufrimiento, primero fíjese que en los primeros discursos por ahí de Job, trata de convencer, si se puede decir así, trata de convencer a sus amigos de, de, de la realidad de las cosas, que él no entiende qué es lo que está sucediendo, que él no entiende realmente qué es lo que está pasando, o sea, por qué Dios lo castiga. Les digo, nosotros como lectores, pues sabemos que él era justo. La gente no, la gente no conoce esa parte, pero fíjese cómo Job trata dentro de su lamento y dentro de su sufrimiento, trata entonces de convencer a sus amigos que él no es culpable, ¿sí? Entonces, para sus amigos, pues es una queja, para sus amigos es una decepción, ¿no? Que es lo que miramos aquí. Y al final dice, con valentía Job lo señala la ineficacia de su ministerio. Ellos no se compadecieron de él ni trataron de satisfacer sus necesidades. Eran como un arroyo seco en el desierto que decepciona a los viajeros sedientos. Eran sus amigos mientras él era el próspero. Pero cuando llegaron los problemas, se volvieron contra él. Entonces ahí sí sale, fíjese cómo hay un dicho, ¿no? Hay un refrán que dice que a los amigos los conoces no en las buenas, sino en las malas, ¿no? O sea, en la necesidad, en la cama o en la cárcel, ¿no? O sea, conoces a los verdaderos amigos. Y en este caso, pues hay como dice aquí en esta imagen, pues hay una mayor decepción de aquellos que vienen de quien no lo esperamos, ¿no? Y en el caso de Job, pues realmente viene una enorme decepción porque, pues viene esta consejería disfrazada más bien viene esta acusación disfrazada de consejería, algo que realmente Job no esperaba. Job esperaba palabras de consuelo de parte de sus amigos, pero pues hay una enorme decepción por estos amigos. El niño que definió simpatía como tu dolor en mi corazón sabía más acerca de dar consuelo que estos tres. Entonces, se habla precisamente de un niño, cuando menciona él qué significa por ahí simpatía, y él habla que es tu dolor en mi corazón. Él definía precisamente esta palabra, por ahí simpatía o empatía. Y realmente la empatía, ¿qué es? Es ponernos en el lugar de la otra persona, ¿no? O sea, que aún en medio de cualquier situación comprendemos la situación. En el caso de sus amigos, pues realmente no comprendieron esta parte. Job hizo dos peticiones a sus amigos. ¿Qué les dice? O sea, enséñame. O sea, si yo estoy mal, enséñame, ¿sí? O sea, según las teologías que ellos traían, ok, yo estoy mal, entonces enséñame para que entonces yo pueda comprender cuál es la situación. Fíjese que una de las cosas que también notamos del autor es cómo describe a cada uno de los amigos. Por ejemplo, en el caso de Elifaz era de ¿qué? De Temán, ¿sí? En el caso de Bildad era de Sua, ¿ah? En el caso de Sofar, por ahí era de un lugar por acá del desierto, ¿no? Naamita, del norte de Ajá. Arabia. Ajá, por acá Entonces, según por ahí el contexto, resulta que cada uno de los amigos venía de un lugar donde la sabiduría, o
sea, era conocido precisamente por su sabiduría. Una disculpa, pero no me recuerdo si es en Oseas o en Amós, donde se menciona la caída precisamente de Temán y de estos lugares de sabiduría, porque hubo un tiempo en el que esta gente se volvió tan orgullosa que esta gente se volvió prácticamente, o sea, odiada para estos tiempos porque se creían mayores o mejores que los demás. Y entonces ellos se creían con el derecho de juzgar a todo el mundo. Entonces aquí tenemos precisamente que sí existieron estos lugares en esta época. El problema es que en algunos pues no se conoce realmente, como en el caso, como en el caso de Arabia, realmente si eran una ciudad y si era un lugar estable o eran de estas tribus o de estas tribus que se encuentran por ahí, que son seminómadas o nómadas por ahí en el desierto, pero de que se encontraban o eran de los lugares por ahí cerca de lo que es Edom. Entonces se cree que Temán, perdón, Namita, Sofar, se encontraba cerca de estos lugares por ahí de Edom. Pero fíjese lo que es lo que le dice, enséñame, ¿no? Ahí y también le dice, mírame, ¿verdad? O sea, cuando le está diciendo él aquí, mírame, ¿qué le está diciendo? Mira la condición en la que estoy. O sea, ¿tú crees que yo soy un pecador? Mírame cómo me encuentro, ¿no? O sea, todo lo que he perdido. O sea, en lugar de acusarlo, en lugar de estarle diciendo, o sea, de estarle diciendo que él es un pecador y que se arrepienta, entonces, en lugar de llevarlo a la confrontación, o sea, que realmente lo miren. Dice, no necesitaba acusación, necesitaba iluminación, pero ni siquiera lo miraron a la cara y vieron su situación. Físicamente, los tres hombres estaban sentados con Job en el montón de cenizas, pero emocionalmente eran como el sacerdote y el levita pasando por el otro lado. Ahí lo que dice Lucas 10, 30 al 37. Y ahí en Job 6:29 dice, alégrate, no seas injusto, reconsidera porque mi integridad está en juego. Los tres hombres estaban tan decididos a defenderse que se olvidaron de consolar a su propio amigo, ¿no? Estaban decididos a defender sus propias creencias y acusar a Job de que él está mal y nosotros estamos bien, y entonces por eso lo tratan de llevarlo precisamente a esta confrontación. El discurso de Bildad. ¿Algún comentario sobre Elifas? Antes de irnos ya a receso. Sí, maestra, yo quiero hacer un comentario ¿Mm? en cuanto a lo que estoy leyendo también aquí, estoy escuchando su clase y también ando leyendo. Ok. Este, algo que decía Elifas, que hablaba con tanta seguridad, a lo que dice el libro de Pablo Hoff, no lo que digo yo, es que también Elifas dice que le hace recordar cruelmente a lo que usted decía, que ningún justo padece, sino que los hombres cosechan lo que siembran. Ujú, Pero algo que me detiene aquí es que también dice, es posible que el espíritu que le habló fuera el acusador de los santos disfrazado como ángel de luz. Hay una parte, hay una fracción donde él menciona en el capítulo 4 en el verso 12 en adelante, ujú, que se le presenta un espíritu como para mostrarle una visión acerca de lo que Job estaba haciendo, más que nada. O sea, el argumento que él trae es que el argumento que él trae, la seguridad, es porque tuvo una visión donde le muestra que Job está sufriendo por alguna razón. O sea, ujú. yo siento así que él se agarra de esa visión y se toma su seguridad. ¿Sabes qué? Yo tuve esta visión y si esta visión me la mostraron es porque Dios me lo mandó, Dios me lo mostró, por así decirse, ¿no? Sí. Y creo que es por eso que está sufriendo. Y en esa parte dice ahí que un espíritu que le habló fuera el acusador, dice, de los santos disfrazados como ángel de luz. O sea que el que se le presenta ahí no era, dice, no era
un ángel de Dios, no era un mensaje de parte de Dios, sino que era algo disfrazado, básicamente, como que yo le entiendo así, que era el enemigo el que se le presentó a él disfrazado de luz. Es lo Ujú. que logro comprender en eso, maestra. Ah, ok. Gracias, hermano Julio, porque sí lo tenía aquí en mis notas, relacionado precisamente con el discurso. Elifas se cree tan santo que él dice, Dios me reveló que tú eres un pecador. O sea, Dios me reveló, o sea, que realmente, entonces, la pregunta entonces aquí era, ¿realmente Dios le reveló? ¿O fue su propia teología? O sea, se está excusando de que Dios le habló. Por eso fíjese que en el capítulo 42, en el versículo 7, Dios acusa precisamente a estos tres amigos de decir cosas que Dios nunca les dijo. Y estas son cosas que Dios nunca le dijo. Entonces aquí lo que dice Pablo Job, ¿no? En cuanto al comentario de que pues, la visión que recibió, o sea, realmente no fue de Dios, fue de Satanás, es que aquí no es, o sea, a lo mejor no podemos tanto decir, sí fue Satanás, pero de que fue cosechita, o sea, sí, aquí él habla desde su propia perspectiva, ¿para qué? Fundamentar sus propios discursos. Entonces, aquí se está cubriendo ¿con quién? Con que Dios le dijo, ¿no? Es que Dios me dijo que hay que tener mucho cuidado. De hecho, yo estaba escuchando por ahí un podcast donde decía, hoy nos cubrimos o la gente habla y dice, Dios me dijo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con, nada más con, o sea, Dios me dijo, o sea, ¿realmente Dios te dijo o estás argumentando estás argumentando tus teorías, estás argumentando lo que tú crees con lo que, o sea, para reforzar lo que tú crees, para llegar y, no, es que Dios me dijo, que tú eres un pecador, o Dios me dijo, me estaba recordando hace algunos años, cuando estaba en el instituto, llegó alguien mayor que yo tenía 16, 15, 17 años, y me acuerdo que yo estaba en segundo año, él estaba en primer año, y llegó este compañero, él ya está en la presencia del Señor, pero llegó este compañero y dijo, Dios me dijo que te tienes que casar conmigo, ¿verdad? Que te casaras conmigo. Pero el Dios me dijo, ¿no? Entonces, el hombre ya tenía, yo 17 años, el hombre ya tenía como 40 años o 30 años, no sé, pero pues estaba muy grande. Y entonces yo así como que me quedé, entonces yo le dije, deje pensarlo, ¿no? O sea, así como de... Y entonces me acuerdo que teníamos las vacaciones de Semana Santa, no sé cómo dio a la casa, no sé cómo investigó y llegó a la casa a mi mamá. Y entonces, sí, ya me sentía acosada, así como que nunca lo dejé pasar. Mi mamá vive así como casa hacia abajo, entonces escaleras. Nunca le abrí la puerta y entonces, y ya cuando vino, vine a saludarla, muchas gracias, qué amable. Y ya me dijo, pensó, lo que yo le dije, y luego, ¿qué me dijo? Yo haciéndome la que no me acordaba. Sí, que Dios me dijo, le dije, discúlpeme, le dije, pero es que Dios no me dijo absolutamente nada, ¿no? Yo ya oré y Dios no me confirmó absolutamente nada. Pero fíjese cómo la gente llega o sea, escudándose con la palabra. Es que Dios me dijo, es que Dios. Y en el caso de Elifas, se escuda precisamente sus discursos con el Dios me dijo. O sea, se excusa con el poco conocimiento que tiene de Dios para entonces, o sea, mandar a Dios, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad? Y entonces cuando, pues Dios me dijo, wow, entonces si Dios te dijo, pues entonces sí, eso es lo correcto, ¿no? Entonces no sé si le contesto, hermano Julio, ahí un poquito esta parte por ahí de lo que, como que cerrando, ¿no? De lo que dice ahí Elifas, ¿no? En cuanto a ahí sus discursos. ¿Sí? Ok. Perfecto. Entonces vamos entonces a receso, ya son las 9 de la mañana. Vamos entonces a receso y 10 minutos y volvemos. ¿Ve? Discursos. Sí, tiene tres discursos y vamos a conocer un poquito más sobre Bildad. Bildad apela a la autoridad de la tradición, ¿sí? Entonces, ¿se recuerdan ustedes en el caso de Elifas? Elifas
argumenta basado en su experiencia. En el caso de Bildad, Bildad argumenta basado en la tradición. Entonces, él argumenta mucho en lo que las generaciones pasadas, ¿sí? Que tenían todo el conocimiento, dice por ahí Bildad, y entonces él defiende mucho la parte de lo que las generaciones anteriores entendían como moral, ¿sí? Y entonces él trata de aplicar precisamente esa moralidad basado en las escrituras o basado en la teología de lo que se cree por ahí acerca de por ahí acerca de, por ahí del carácter de Dios y de las características por ahí, ¿no? De la naturaleza de Dios. Bueno, vamos a analizar esta parte de la tesis de Bildad. Número uno, el carácter, él menciona sobre el carácter de Dios, la sabiduría del pasado y sobre la evidencia de la naturaleza. Yo les decía entonces que en el caso de Bildad, que él apela a la autoridad de la tradición y de la sabiduría heredada de las generaciones anteriores. Es decir, hay que recordar que anteriormente no había libros y entonces todo se enseñaba de una forma oral, ¿sí? Entonces, la sabiduría de los antepasados, entonces él creía que la sabiduría de los antepasados era así como hereditaria y se pasaba y entre más tiempo, y entonces así como que, tengo mayor conocimiento lo que sabían mis generaciones y luego las generaciones posteriores, pues de acuerdo al entorno y en el caso, en el tiempo en el que Bildad vive, pues se cree que conoce prácticamente todo y entonces él le da el derecho pues de hablar como habla. Para él la tradición posee una autoridad casi incuestionable, ¿no? Entonces, para él lo que los antepasados y los ancianos de la iglesia digan, eso es ¿verdad? O sea, eso es lo correcto antes que las escrituras. Cree que las respuestas del pasado son suficientes para todas las situaciones del presente. Entonces, él en lugar de basarse en las escrituras bueno, en lugar de basarse en lo que Dios puede hablar, en lo que Dios le puede revelar, relacionado con este caso de Job, aquí está fuera de orden, ¿no? O sea, aquí es más que nada es lo que mis antepasados digan, o sea, no relacionado con el tema, o sea, porque si se fijan, tampoco Bildad se detiene para escuchar el caso de Job. O sea, él se basa en el discurso de Elifas y relacionado con ese discurso, entonces, o sea, si no logra el cometido que es el traer a Job a que confiese, entonces Bildad lo va a hacer, o sea, todavía con mayor, o sea, todavía con mayor precisión, según él, pero apelando a que al conocimiento de las generaciones anteriores y de la experiencia. En cuanto al perfil de este Bildad, Bildad es conservador. Bildad es respetuoso de la tradición, conociendo un poquito a este personaje para comprender, entendiendo el personaje para comprender entonces cada uno de sus discursos, ¿ok? Entonces, Bildad es conservador, Bildad es respetuoso de la tradición, es bastante disciplinado, es lógico, pero también a la misma vez es rígido y luego bastante dogmático, aunque no más que Sofar, pero, o sea, lleva su dogma o lo que él cree, su conocimiento acerca de Dios, lo lleva y hace una revoltura de las tradiciones, ¿no? Y de la moral de acuerdo a su sociedad en ese tiempo. Es poco flexible, es poco empático y también está convencido de que la tradición nunca se equivoca. O sea, él es lo que piensa por ahí Job. Vamos a analizar, creo que el siguiente tiene que ver, ¿verdad? Prácticamente sería lo que Mateo 7:5, ¿no? Ahí ves
la viga que está en el otro, pero no miras la viga que, o sea, miras la pajilla que está en el ojo de tu amigo, pero no miras la viga que está en tu ojo, ¿no? Entonces, hablando precisamente de la tradición, o sea, juzgas a los demás de inmorales, de falta de santidad, porque es también otra de las cosas que tenemos en este discurso, es la falta de santidad del personaje. Y entonces uno aquí como lector saldría en la defensa de este personaje. ¿Por qué? Porque uno ya leyó la descripción que el autor hace sobre este personaje, ¿no? O sea, que todos los días venía y ofrecía sacrificios a Dios, todos los días adoraba a Dios, y entonces se describe como un hombre realmente que justo, ¿sí? Entonces tenemos entonces este primer, bueno, este es el discurso de ella. Bueno, tenemos entonces el primer discurso de Bildad, se encuentra ahí también en el capítulo 8, ahí en el capítulo 8, hasta el capítulo 9, tenemos lo que es este primer discurso. Y fíjese cómo en el versículo 2, el discurso de Bildad empieza con una pregunta. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como un viento impetuoso? ¿Qué le está diciendo? Le está señalando que todo lo que él está diciendo realmente está equivocado, ¿sí? O sea, que Job está equivocado relacionado con lo que le está, por ahí le está sucediendo. Él argumenta que Dios es justo, claro que sí, que Dios es justo y nunca castiga injustamente. Es lo que dice por ahí Bildad en este capítulo 8, que si alguien sufre, debe existir una causa moral. Entonces, aquí le está diciendo que Job es un inmoral, ¿verdad? Entonces, que también pues es un enorme pecador. Otra de las cosas que por ahí dentro del discurso, bueno, en el primer discurso, ¿qué le dice? Que si Job si Job se arrepiente, Dios restauraría su prosperidad, pero si Job se arrepiente, ¿no? Pero pues como uno así como que, pero ¿de qué se va a arrepentir, no? O sea, si Job es justo, o sea, ¿de qué se va a arrepentir? Si Job, o sea, ya los pecados que pudo haber cometido, pues ya se arrepintió, ¿sabe cuántas veces? Y entonces uno dice, pero es que Job no cometió este pecado, ¿no? En el versículo 4, si alguien nos puede leer por ahí el versículo 4, por favor, en el capítulo 8. Sí, amén. Capítulo ¿Mm? 8, verso 4. Ajá. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó del lugar de su pecado. Si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Fíjese qué tremendo, ¿no? Gracias, hermano Julio, qué tremendo, ¿no? Porque aquí como que entra el clímax de este primer discurso, como que aquí entra este clímax del discurso de Bildad. O sea, tus hijos son unos pecadores, ¿no? O sea, aquí se me hace como que demasiado duro el discurso, demasiado duro estas palabras por ahí de consuelo y a veces como que se le hace uno como que en cierta forma difícil por ahí de interpretar el sufrimiento sin conocer el contexto, ¿no? O sea, cómo, o sea, se me hace así como de, wow, demasiado fuerte. ¿Qué dice el versículo 8, hermano Julio? Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. ¿Qué le está diciendo entonces aquí? Aquí es la clave del discurso. Aquí no es lo que Dios dice. ¿Qué le está diciendo? Lo que decíamos entonces, que él se basa mucho en la parte de la tradición. Y entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que la tradición nunca falla. O sea, que lo que los antepasados dijeron, que si estás sufriendo es porque eres un pecador. Si tus hijos murieron, es porque por la culpa de tus pecados, o sea, quién sabe cuántos pecados hayas cometido en toda tu vida, eh, este, o sea, para Dios realmente eres un pecador. Si se fijan,
¿qué es lo que está argumentando entonces Bildad? Que las enseñanzas de los antepasados era lo correcto y que entonces hay que continuar con este tipo de enseñanzas, ¿no? De reprimiendas o de hacer, así como de acusaciones, para llevarlo a un fin. ¿Cuál es el fin o cuál es el propósito? Que Job se arrepienta, que Job confiese, o sea, ese es el propósito. ¿Y a través de qué? Entonces, tratan entonces de confrontarlo con lo que las generaciones anteriores decían relacionado con el tema de la retribución, ¿no? O sea, la teología de la retribución. Pecas, Dios te castiga, ¿sí? Cometes pecados o cometes injusticias, entonces Dios va a hacer ¿qué? O sea, que pagues precisamente todas esas injusticias. Porque llega un momento en el que también acusan a Job, llega un momento en el que acusan por ahí a Job. En el capítulo 18 de Job, que es el segundo discurso de ahí de Bildad, Bildad ignora a Job por completo, porque hay un discurso por ahí, pues Job se tiene que defender, ¿no? O sea, de cada una de esas acusaciones, y ignora a Job por completo y se concentra en el destino de los impíos. Entonces, ¿cómo describe lo que es Bildad el destino de los impíos? En calamidades, en enfermedades, en destrucción, en muerte, en desaparición de la memoria. Fíjese cómo lleva Bildad a las consecuencias, como diciéndole, mira, los impíos, o sea, todos los impíos cuando son castigados tienen estas consecuencias. Y entonces como diciéndolo, o sea, no le está diciendo directamente, mira, tú estás pasando por todas estas consecuencias, entonces mira, o sea, tú eres un impío, tú eres un pecador, pero no se lo dice directamente. Entonces, ¿qué le está diciendo? O sea, te lo digo a ti, María, para que lo entendas tú, Pedro, ¿verdad? O sea, aquí en este caso le está diciendo, ¿para qué? Para que según esto se identifique con esa descripción y qué, y puede entonces adquirir qué, o pueda reconocer que realmente es un pecador. Entonces, es uno de los discursos, bueno, en el caso de Bildad, es uno de los discursos más severos, ¿sí? De este personaje. En el tercer discurso, capítulo 25, es el discurso más corto de Bildad. Solo tiene 6 versículos este capítulo, bueno, este discurso, y su argumento se centra que Dios es infinitamente santo. Es la primera vez que se habla de la santidad, ¿no? Bueno, aquí en cuanto a la santidad de Dios. Y no hay, o sea, y nosotros no dudamos de esa parte de la santidad de Dios, que el hombre es incompletamente impuro, o sea, pero fíjese cómo la forma como va manejando precisamente ello. Fíjese, 25:4, alguien que lea por ahí el capítulo 25, versículo 4, por favor. ¿Cómo, Ajá. cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Fíjese que gracias hermana Joana, fíjese la pregunta. ¿Cuándo viene la respuesta? Porque los amigos ni siquiera hacen muchas preguntas, pero ni siquiera le contestan por ahí a Job. ¿Dónde viene la respuesta? Romanos 3, 21 al 26. Fíjese cómo Pablo responde precisamente a esta parte de la justicia, o sea, de la justicia de Dios, o sea, cómo el hombre se justificará. Dios es tan santo, el hombre impío, pero cómo el hombre se justifica delante de Dios. O sea, tú no te puedes justificar, tú eres un pecador. O sea, Dios es tan santo. Fíjese que aquí va mucho con la parte de la filosofía, ¿no? Esa parte del gnosticismo. ¿Se recuerdan ahí el gnosticismo que dice que nadie puede llegar o sea, a la sabiduría perfecta, a conocer completamente a Dios? Solamente el hombre elevado, solamente esa persona que, o sea,
o sea, nadie puede llegar a realmente a tener ese conocimiento, nadie puede conocer completamente a Dios, entonces, o sea, ¿cómo te puedes justificar, no? O sea, ¿cómo puedes decir que eres, que delante de Dios eres justificado o delante de Dios eres justo? O sea, no puedes. ¿Qué dice Pablo ahí en Romanos 3:21 al 26? Amén. ¿Sí? Pero ahora, aparte de la ley, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, pero cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gracias. Entonces, ¿qué sacamos de este pasaje? Que delante de Dios sí estamos justificados, que aunque todos pecamos, pero tenemos, o sea, hay misericordia por parte de Dios, ¿sí? O sea, que aunque pecamos, Dios no así como que, no, a mí no me interesa que vengas y te justifiques delante de mí. No, 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 no. O sea, para mí tú eres un pecador porque yo soy demasiado santo. Si se fijan, cómo Pablo describe precisamente esa justicia de Dios. Dios es justo y Dios no nos castiga, o sea, porque pecamos. Por eso Pablo decía, abogado tenemos para con el Padre, ¿no? O sea, aquí hay, o sea, o sea, Dios es un Dios justo, pero fíjese cómo Bildad en su discurso plantea esa santidad de Dios y que Dios es que, o sea, no puedes ni siquiera justificarte, no puedes ni siquiera excusarte, no puedes ni siquiera hablar y decir, es que no sé, no entiendo por qué estoy pasando por esta situación. Si se fijan, Bildad no le permite o sea, el que se justifique, ¿no? O sea, para Bildad, y según él, delante de Dios, él es ¿qué? Él es un pecador. ¿Cuál es la teología de Bildad? Presenta a Dios entonces como perfectamente justo. Les digo, la forma como cada uno de los personajes presentan a Dios, o sea, no hay, o sea, aquí no hay negativa, o sea, todo está bien, no hay ningún problema, ¿sí? El problema es la forma como los amigos enfocan esta teología. ¿Sí? Estas creencias sobre Dios. Entonces, presentan a Dios como perfectamente justo, soberano, santo, presentan a Dios como imparcial, como el juez del universo, y lo que dice el comentario, claro que sí, esos atributos son ¿qué? Son verdaderos. El problema es que limita la acción divina al principio de la retribución inmediata. Para habilidad, entonces, otra vez, la bendición es recompensa, pero todo sufrimiento es castigo. Toda prosperidad demuestra justicia y toda desgracia revela pecado. Entonces, ¿qué quiere decir entonces? Entonces, como que no cuadra esa parte, está presentando a Dios que Dios es justo, está presentando a Dios que Él es imparcial, pero como que no cuadra con la teología de Bildad, la forma como da por ahí su discurso, ¿no? O sea, ¿cómo da su discurso? No, tú eres un pecador y no hay justicia, y no puede haber, si se fijan, no puede haber, ¿no? O sea, fuera de ello, o sea, tú te tienes que confesar y por eso estás recibiendo precisamente, estás recibiendo entonces tu castigo. Para resumir entonces los discursos de Bildad, su concepto de sufrimiento no contempla las pruebas de fe, disciplina que lo lleva a una forma formativa, crecimiento espiritual, misterio divino y propósitos redentores. O sea, para habilidad, el sufrimiento, las pruebas la enfermedad o las pérdidas, o sea, para habilidad, eso no es para él, o sea, no tiene una finalidad buena, ¿sí?
O sea, que es lo que decíamos. Nosotros sabemos ahora que estamos dentro del cristianismo y que conocemos la Biblia y que a lo mejor nos han pasado situaciones de enfermedad, de pérdidas. Uno, al principio, uno no comprende, ¿no? O sea, la situación y le pasa una enfermedad y pérdidas y esto y aquello. Uno dice, wow, Señor, o sea, ¿por qué la situación? Bueno, uno dice, ¿por qué? Aunque uno no le pregunta, ¿no? En eso uno juzga a Dios en esa parte y uno dice, wow, Señor, no entiendo, ¿no? O sea, estos procesos, esta situación, ¿no? Pero fíjese cómo al final, cuando uno pasa la situación y entonces uno comprende, voltea en retrospectiva y uno dice, wow, Señor, en medio de la situación aprendí a confiar en ti. En medio de la situación aprendí cuál es tu propósito, ¿no? El llevarme más allá, o sea, si se fijan, uno saca un resumen y una conclusión de ello. En el caso de Bildad, para Bildad es, pecaste y Dios te castigó y no hay una enseñanza detrás de ello, no hay un propósito detrás de ello. Entonces, ¿qué fortalezas destacan en ello? Respeta la profunda, respeta profundamente la justicia de Dios, valora las enseñanzas de las generaciones anteriores, reconoce la autoridad de la sabiduría acumulada, defiende la santidad divina, que no hay problema, pero o sea, desde su propia perspectiva y moral, cree en Dios que gobierna con orden y con moral. Y esta comprensión es valiosa cuando va integrada de una comprensión más amplia de la revelación divina. ¿Qué miramos aquí en cuanto o sea, las partes o sea, de lo que está mal en cuanto a su discurso? Que él aplica principios generales a casos particulares sin discernimiento. O sea, que él, un caso general, ¿no? Es de moral. Tú eres un pecador. O sea, ni siquiera, o sea, resuelve o da un consejo de una forma general, ni siquiera se detiene para analizar por ahí la situación. Dos, carece de sensibilidad pastoral, ¿no? O sea, carece de sensibilidad viendo la situación. Imagínense que alguien le llegue, que usted tiene una enfermedad o que usted está en un hospital y que alguien le llegue y le diga, estás aquí porque cometiste, o sea, cometiste un grande pecado, estás aquí en la cama por pecador. De hecho, a veces escuchamos a gente por ahí decir que si estás enfermo es porque tú quieres. Si estás pasando por una situación es porque tú quisiste y uno dice, wow, espérame. O sea, ¿cómo que estoy yo aquí porque yo quise? ¿Verdad? O sea, ¿cómo que yo estoy en una cama? A lo mejor nos descuidamos, ¿no? Si ya se descuidó hablando en cuanto a su salud, y eso es otra cosa, pero que alguien venga y te diga, estás aquí porque tú quieres. Bonnie. Maestra, y ahorita actualmente lo que está en boga, ¿no? El Evangelio de la Prosperidad, no necesariamente un pecado carnal, de desobediencia, rebeldía, sino simplemente el no estás ofrendando lo suficiente, no estás diezmando lo suficiente y por eso estás en esa situación en tu desgracia. Ajá, sí, que es lo que el contexto que nos quieren enseñar. Él está próspero porque sirve a Dios y entonces uno así como que, oh, entonces Señor, si no tengo una casa, un carro, esto, aquello, entonces, es decir, que entonces yo no estoy sirviendo a Dios y entonces yo estoy viviendo entonces en pecado. De hecho, hubo un tiempo, hubo una vez en una iglesia llegamos y entonces él estaba dando gracias a Dios porque le había conseguido un carro nuevo y entonces le dice a otro hermano, ¿verdad, fulano? Y él creo que también se acaba de comprar carro nuevo, no sé qué. Entonces, ¿verdad, fulano? Que Dios nos ama mucho, por eso Dios nos está, o sea, por eso Dios nos dio un carro y entonces te quedas así como que, wow, entonces Dios no me ama, ¿verdad? Porque yo no tengo una casa, no tengo un carro, no tengo un buen trabajo como ellos, y entonces Dios no me ama. Entonces, si se fijan, como su teología, ¿no? De prosperidad, como su teología de abundancia, o sea, cómo se confunde con esta parte de, oh, Dios me ama, ¿no? Sí, Bonnie, ¿qué ibas a comentar?
Sí, maestra, entonces digo ahorita apenas lo voy como asociando que lo del evangelio de la prosperidad, entonces basa su teología, vaya en la teología de la retribución, ¿verdad? Sí, Y sí, no lo había visto de esa manera, pero sí, sí se van como de, haz esto para que te vaya bien y si no lo haces te va a ir mal. ajá, sí, 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 gracias. Hermana Denise, Apagó su su micrófono, micrófono. hermana. Perdón, pensé que lo había desmuteado. Eh, en una ocasión me tocó escuchar a un apóstol, porque pues así se hacen llamar ellos, ¿verdad? A un apóstol que es de la prosperidad, que él decía, no, pues es que yo hablo con los hermanos y yo les digo, hermana, si usted quiere un carro mejor que el que usted tiene, pues usted tiene que sembrar, o sea, usted tiene que regalarle ese carro a una persona que no tenga carro para que usted, Dios lo pueda bendecir y usted pueda tener un carro mejor que el que tiene. Y pues pues ya la verdad, sinceramente lo agarro de cura, ¿no? De que, ay, pues yo voy a regalar mi casa para que Dios me dé una mansión, ¿no? Pero bueno, al menos yo no tengo esa ideología, pero Ujú, sí me ha tocado gente que de verdad, o sea, se ve que los envuelven y creen todo eso que les dicen, ¿no? Y sí, así es es. algo, siento yo que hasta cierto punto delicado, ¿no? Ujú. Sí, la gente se vuelve tan convincente, ¿no? O sea, así como que, y uno dice, oh, señor, mira, ellos tienen carro, tienen casas, viajan, y entonces uno dice, no, pues si tienen, pues sí, tienen del dinero que van y incautan, ¿verdad? Que van y la gente que da, ¿no? O sea, no es porque Dios les prospere, sino es del engaño que hacen, pero uno no lo mira desde esa perspectiva, uno lo mira desde la perspectiva, no, Dios, mira, wow, es un varón de Dios o es una mujer de Dios y resulta que, wow, ¿verdad? Son mejores que nosotros. Sí, hermano Luis. Yo pienso que, por ejemplo, referente a lo que dice la hermana Denise, Sí. es pura mentira lo que dicen ellos, porque Dios, si tú eres obediente, leal a Dios, o trata uno de serlo lo mejor que uno puede, Dios te bendice grandemente. No Amén. necesitas estar regalando mi carro para tener uno mejor. Ujú, Simplemente yo le digo al Señor, yo quiero un... Cuando tú crees en lo que le vas a pedir a Dios, Él te da lo que... Y claro, trata de hacer la voluntad de Dios lo mejor que uno puede, porque pues uno tiene sus defectos también. Pero yo he visto cómo la bendición de Dios ha llegado a esta casa sin necesidad de tener que regalar mi casa. ¿Me ujú. explico? Sí. Dios me ha enseñado a mí que si yo soy leal y obediente a su palabra, o al menos trato de serlo lo mejor que puedo, Dios me ha enseñado que Él me bendice y me da todo lo que yo le pido. Amén. Por ejemplo, ahorita estoy construyendo mi casa. Gracias a Dios, es un sueño de toda mi vida y no tuve que regalar una casa para lograr para hacer lo que estoy haciendo ahorita. Mis hijas tienen sus carros tal y como ellos se lo pedían a Dios, Dios se los dio tal y como ellos lo querían y no tuvieron que regalar ningún carro. O sea, eso es pura mentira de esa gente. Hay que tener mucho cuidado con esos personajes que van a predicar. Amén. Sí, sí, la verdad que sí, hay que tener mucho cuidado y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Es donde entramos precisamente ¿a qué? O sea, entramos a enseñarle a la gente, ¿no? O sea, que no, esa no es la forma por ahí, correcta. Bueno, tenemos aquí esta parte de por ahí de este discurso, ahorita vamos a cerrar con esta parte, pero yo quiero cerrar con la parte de Bildad. Bildad, en cuanto a alguna corriente religiosa, si podemos por ahí mirar un poquito, o sea, no es que tenga esa corriente religiosa sino que más o menos, o sea, miramos muy así, muy a nivel general, cómo podrían pensar por ahí los religiosos, y resulta que podemos compararlo con el tradicionalismo rígido. De hecho, los que hemos crecido dentro de la iglesia y no estamos criticando, pero anteriormente la gente, ¿cómo era? ¿Ah?
no te pongas, no hagas, no esto, no aquello, y era prácticamente un dogma, ¿no? Entonces, dentro de la iglesia, y si hacías algo, y entonces la gente, o sea, te señalaba y eres un pecador, ¿no? Entonces, imagínese más o menos en ese, por ahí, en ese rubro. Entonces, en el caso de Bildad, está comparado con el tradicionalismo rígido porque pone peso en las decisiones, en las costumbres, en las tradiciones, en las prácticas o interpretaciones heredadas, ¿no? O sea, aquí la frase que me acuerdo que podríamos así como que recordar es que así se hacía anteriormente. ¿Se recuerdan con esa frase? No, es que siempre lo hemos hecho así, ¿verdad? Es una tradición, ¿sí? Y no puedes salir de así. No, si te sales de ahí eres un pecador, ¿verdad? O sea, casi te envían por allá al infierno, ¿verdad? Porque siempre se ha hecho así, ¿no? Esa es una tradición. El problema es que niega a considerar que Dios puede obrar de formas que no encajan en los esquemas conocidos, ¿sí? Entonces, Dios actúa, o sea, Él es soberano y Él actúa como Él quiere, ¿no? Y como Él quiere, donde Él quiere, en el tiempo que Él quiere, con los recursos que Él quiere y de la forma que Él quiere, ¿no? O sea, Él hace su voluntad, ¿no? Entonces, y él sabe cuál es la forma en la que nosotros podemos aprender, ¿no? Y lo que él quiere que nosotros precisamente aprendamos. Otra de las comparativas es que él utiliza mucho lo que es la parte del dogmatismo. Se manifiesta cuando se presentan interpretaciones particulares como si fueran las únicas posibles sin espacio para el diálogo, porque una de las cosas que miramos es que Bildad no le da la oportunidad a Job de defenderse. No, o sea, y Job habla, pero él luego contraataca. Entonces, el discurso por ahí de Job indicando que, o sea, Dios dice, pero está dando su propia interpretación de acuerdo a lo que las generaciones anteriores o de acuerdo a las costumbres y a las tradiciones, entonces él está dando su punto, por ahí su punto de vista. Él expresa sus conclusiones como absolutas y no contempla la posibilidad de estar equivocado. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de tener a este tipo a esta persona, ¿ah? A ese tipo de personas, habilidad como consejero, resulta que este tipo de consejerías está basada solo en fórmulas. Es decir, que las respuestas que él tiene ya están prefabricadas para todas las situaciones de sufrimiento sin escuchar la historia, sin escuchar la historia de Job. Si se fijan, ¿qué miramos entonces? Pues que para Bildad la tradición es más importante que lo que Dios lo que Dios pueda revelar. El problema de Bildad no fue afirmar que Dios es justo, sino presentar una imagen incompleta de la justicia de Dios. Habló con seguridad sobre aquello que Dios no había revelado respecto al caso de Job. Comentarios hasta aquí. ¿Qué creen sobre Bildad? Que tenía razón, pero estaba encasillado en sus argumentos de las generaciones pasadas, como dice en la Biblia, y Ujú, no investigó bien a ciencia cierta y no buscó dirección de Dios para saber por qué realmente él estaba en esa situación. ujú. De Job. Sí, ok. Sí, Denise. Eh, que ahora sí que como dicen, ¿no? El parecido a la vida real es mera coincidencia, ¿no? Nosotros también muchas veces pues hacemos eso, ¿no? Juzgamos en base a lo que nos enseñaron o nos inculcaron o, por ejemplo, en mi caso, yo me convertí ya grande, entonces también como que uno a veces se queda mucho
con la manera en la que te guían desde que tú te conviertes. Yo en mi caso fue eran muy conservadores, ¿no? Entonces como que te quedas con ciertas cosas, pero porque no buscas de la palabra, porque no te, no buscas ese conocimiento de Dios, no, o no oras o te quedas en lo que la gente solamente te dice y empiezas a juzgar o a decir cosas en base a lo que tú escuchas, a lo que tú crees que ellos dicen que es lo correcto, pero nosotros no lo buscamos. Y en el trabajo es lo mismo, ¿no? O en la vida secular, como comentaba usted hace un momento, ¿no? Que decía, es que así se ha hecho por tantos años, y pues no necesariamente quiere decir que sea lo correcto, ¿no? A lo mejor pues toda la vida hemos estado mal, pero pues si ya nos dimos cuenta, pues hay que cambiar, hay que corregirnos y seguir adelante. Así es, muy bien, Denise. Fíjese que aquí, antes de que alguien haga otro por ahí, este comentario, bueno, ahorita que ustedes comenten y eso, es que sabe que la verdadera sabiduría o realmente el aconsejar a alguien basado en las escrituras, bueno, basado en la palabra de Dios y en lo que Dios nos puede, o sea, dar, a lo mejor no nos da una palabra, solamente es escuchar a la otra persona, abrazarla, llorar con esa persona. Y es que la sabiduría y el consejo no es repetir lo que otras generaciones hayan dicho. Me acuerdo de un caso, ¿no? Y voy a... No, es que cada contexto es diferente. O sea, no podemos dar un consejo igual como se lo dimos al vecino o al hermano o a la hermana, ¿no? Porque cada persona, o sea, está pasando por diferentes, aunque esté, fíjese, bien curioso, ¿no? Porque aunque estemos pasando por una pérdida, el dolor es diferente. Perdió a la mamá, o sea, perdió un familiar, perdió un familiar, pero el dolor es diferente. Entonces yo no puedo decir, aunque yo haya perdido a alguien, no puedo venir a decirle, siento lo que tú sientes, ¿no? Que decíamos al principio, ¿no? O sea, no puedo decir que aunque yo tenga una pérdida, porque cada uno, nuestro contexto es diferente. Y entonces, ¿qué nos enseña precisamente el discurso de debilidad? Que nosotros no podemos aconsejar a alguien de acuerdo ni a las tradiciones, ni a las costumbres, ni a la moral, ni a lo que, o sea, o sea, no, o sea, nosotros vamos a enseñar o nosotros vamos a dar un consejo de acuerdo a lo que Dios nos diga y vamos a ayudar a la persona de acuerdo a su necesidad, ¿no? De acuerdo a su contexto. Sí, Ulises. Gracias, maestra. Fíjese que precisamente en esta semana, bueno, mm, me propuse desde el 1 de julio a leer Proverbios, un capítulo por día, y pues como tiene 31, gracias a Dios, pues sí lo acabé. Pero mi papá me, me pedía un consejo, y como que creo que fue Dios, porque traía todo lo que yo pues 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 como que estaba viendo en el libro, pues vaya, de Proverbios, ¿no? Y decía, es que todo está ahí en la Biblia, es cuestión que uno quiera, pues, ahora sí que sumergirse, ¿no? Pues bueno, me encantó la verdad Proverbios, creo que incluso lo voy a leer otra vez, pero así como con lupa y bien, bien, porque la verdad es algo que a mí me sorprende mucho, ¿no? Y pues Amén. bueno, nada más quería Ok. Muchas compartir esa gracias. parte, pues. Muchas gracias, Ulises. Sí, la verdad que sí, cuando analizamos precisamente esta parte de las Sagradas Escrituras de la palabra, entonces viene esta parte, ¿no? Las preguntas. Es bueno cuestionar a Dios, ¿no? Porque son de los argumentos que cada uno de sus amigos tenía. Vamos a continuar la siguiente semana con Sofari, con Eliú, y para terminar ya este libro por ahí de Job. ¿Cuál prueba creen que habrá sido la más difícil de sobrellevar? ¿O por qué creen que todas estas circunstancias son parte del crecimiento espiritual? Sí, Bonifacio.
Maestra, en mi apunte de Job 18 en el segundo discurso de Bildad, Ajá, también en a partir del 18 versículo 5 lo tilda de malvado, Bildad a Job, y todo lo que le espera por permanecer en su morada espiritual de un malvado, y en ese contexto lo pone como si Job no conociera a Dios porque es un malvado. ajá, Y usted comentó que Dios los reprendió al final, ya en el 42. ujú, Y Dios no lo trató así por malvado o pecador, simplemente Dios lo trató por lo que vimos en Job capítulo 1. Y por eso Dios los acusó de mentirosos porque ellos decían, tú eres malvado, Job, y por eso está siendo tratado así. ujú, Y lo que comentas es lo que más le dolió a Job, fue como el trato de sus amigos, bueno, creo, no recuerdo en qué capítulo Job dice, ¿por qué ustedes me acusan, ujú, si yo soy inocente? Y Job era su argumento, yo soy inocente, no sé por qué Dios me está tratando así, no sé por qué mi carne se consume, decía también él, su dolor es como si estuviera en fuego, no sé, pero yo soy inocente. ujú. De hecho, para cerrar esta parte, yo sé que nos faltan ya algunos, ya minutitos ya para irnos. En Job 19, el pasaje que nosotros leemos y que nos encanta, 19, 25 al 27. Pero yo sé que mi redentor vive, ¿no? Dice, yo sé que mi redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro, pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. Si se fijan, cuando nosotros hablamos sobre este tema, viene aquí lo que nosotros a lo mejor estudiamos o lo que usted estudió ahí en el libro de Ruth con el pariente redentor. ¿Quién es el pariente redentor? Ahí en el libro de Ruth. Vos, Vos. el pariente más cercano, bueno, no, había otro pariente, ¿no? Pero él no Ajá. quiso Y lo quiso aplicar la redimir. ley esa, entonces le entregó su zapato, hicieron un treque ahí con el zapato, entonces ya vos pudo ser el redentor. Así es. Ahí en estos, gracias, aquí en estos capítulos, bueno, en estos versículos de este capítulo, habla precisamente de este pariente redentor. Entonces, ¿qué dice Job? Yo sé que soy inocente. La palabra hebrea ahí es Goel, ¿no? Que es el pariente redentor, ¿sí? Esa es la palabra hebrea para, yo sé que mi redentor vive. Entonces, cuando él está hablando, yo sé que mi redentor vive, está hablando de que aunque él muera, él ya sabe que es inocente y que cuando él muera, ¿sí? O sea, que él sabe que tarde o temprano va a haber alguien, va a haber un abogado, va a haber alguien que apele a su causa y limpie su nombre. Que, o sea, a lo mejor él no va a ver, en ese momento no va a haber justicia por parte ni de sus amigos, ni por parte a lo mejor de su entorno. Para sus amigos y para el entorno, él es un pecador, ¿no? Porque él perdió absolutamente todo, ¿no? Entonces, para la gente, él es un impío, pero él sabe, en el fondo de su corazón, él sabe y que Dios sabe que él es justo, que él no cometió ningún pecado, que a lo mejor, o sea, puede que a lo mejor él muera creyendo la gente que él es un pecador, pero también él está muy seguro que tarde o temprano él se va a levantar un abogado, se va a levantar alguien que redima su nombre, alguien que redima su estatus y que limpie su nombre y que entonces, ay, sí, cierto, no era ningún pecador. ¿No? A eso se refiere, yo sé que mi redentor vive y aún desecha mi carne, o sea, aunque esté en el sepulcro y puedan pasar a lo mejor años, pero yo sé que alguien se va a levantar a mi favor y va a hablar a mi favor. Sí, Bonnie. Maestra, entonces Job creía en la resurrección, sí No, está. no, no, no está hablando de que él va a resucitar. Ah, ok. No, está hablando de limpiar el nombre de él.
que aunque él esté muerto y esté en la tumba, alguien, un pariente, alguien que realmente confía en la justicia y alguien en el que confía en el que él es inocente, en la inocencia de Job, va a limpiar el nombre de Job, Ok. aunque él ya no esté. De eso habla esos pasajes. Entonces, eso iba a suceder en la tierra en este contexto de Job. O sea, a un pariente terrenal, Ujú. ok, iba a limpiar su nombre. Aunque aquí Redentor, si ustedes, bueno, en Reina Valera, aquí Redentor viene con Con mayúsculas. mayúscula. Ujú. Ajá. Entonces, él que está consciente, ¿qué está diciendo? Que aunque yo Como si, bueno, yo lo hago como ya pues con apoyo del Nuevo Testamento, no, ya como un cuerpo glorificado, ya iba a poder ver a Dios. ahí está, pero está hablando de que aunque los amigos lo tachen, que él es un pecador y que delante de Dios, o sea, es un completo pecador y que él no, o sea, que él prácticamente, si ustedes se dan cuenta, lo enviaron al infierno, porque él es un pecador, mientras que no se arrepienta, pero él que dice, aún desecha mi carne ahí en la tumba, ahí en el cementerio, ahí donde se encuentra enterrado, aunque ya mejor no, o sea, ya no tenga piel, aunque yo ya no respire, ya, bueno, ya no va a respirar, ¿verdad? Pero aunque ya no tenga nada, pero aún así, o sea, yo estoy consciente de la misericordia de Dios y yo sé que delante de Dios yo soy inocente y que yo voy a ver un día a Dios. O sea, él está seguro que él, o sea, que él va a ir al cielo y que él va a ver a Dios, aunque sus amigos lo tachen de pecador, ¿verdad? Y de lo peor. ¿Sí? Preguntas, comentarios hasta aquí. Bonnie, todo bien entonces el pasaje, ¿verdad? Ya vamos así como que a predicar de una forma diferente, ¿verdad? Con este pasaje, ¿verdad? Sí, o sea, Bueno, al menos yo sí está más entendible y sí, bueno, a mí sí me ayudó como estarlo comparándolo, bueno, en la aplicación de Bible Gateway, poner así la mitad Reina Valera y la mitad Nueva Versión Internacional, porque sí está, en Reina Valera la verdad Job, no, yo no la entiendo. ahí después les voy a comentar ahí algo sobre relacionados, les voy a mandar un video relacionados con las Biblias para que ustedes tengan mucho cuidado, sobre todo como estudiantes. NBI no está muy bien, no muy bien recomendada porque quita muchos pasajes, sobre todo con lo que tenga que ver con la teología, con la divinidad de Cristo, la supremacía de Cristo, entonces quita muchos pasajes relacionados. Y hay otras Biblias que solamente son paráfrasis, paráfrasis de paráfrasis. Entonces, que también hay que tener mucho cuidado ahí porque es pensamientos de las personas y no realmente comentarios basados en los textos o en los manuscritos antiguos, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Nos sirven así como para abrirnos un poquito lo que es Dios habla hoy y versiones actualizadas, pero son paráfrasis. Entonces, así como que la que mejor, así como que la de la Biblia viviente, se me va el nombre bien completo, Nueva es, Nueva traducción, traducción viviente. sí, está mejor recomendada que la NBI, ¿ok? Entonces, si usted va a comprar algo, mejor que sea algo más, más apegado, ¿no? Entonces, porque sí, de hecho yo tengo la multiversiones y eso, y sí, yo también manejo mucho esta parte del Dios habla hoy o lenguaje sencillo, pero el problema es que son paráfrasis de paráfrasis, ¿sí? Entonces, Dios, fíjese bien curioso, porque Dios habla hoy, nació, perdón que les quite un poquito de tiempo, pero Dios, la Biblia de Dios habla hoy y el lenguaje sencillo nació creo que se apellida Tinder, algo así, de un americano que quiso que sus hijos comprendieran las Sagradas Escrituras y comenzó a parafrasear la Sagrada Escritura. Entonces es su propio concepto, es de una forma personal. En algunos vienen, por ahí análisis y eso, entonces vienen más de 40 por ahí autores o editores,
pero en otros es una sola persona haciendo una paráfrasis y no hay revisiones. Entonces hay que tener por ahí cuidado, ¿no? Con esas. Entonces la NBI sí está prácticamente por ahí desechada, pero sí, sí pueden comprar por ahí alguna otra. Lo voy a subir, ese video está muy, muy interesante y relacionado precisamente con el estudio. Bueno, la siguiente semana vamos a continuar con Job. Por cierto, sé que no les he enviado las calificaciones de la primera tarea. Felicitaciones, ya leí, puse lo que es la rúbrica, entonces voy a pasarme para que todos no haya ningún problema en cuanto a la rúbrica y la evaluación de sus tareas. Muy interesante lo que he estado por ahí leyendo. Felicitaciones a cada uno de ustedes por sus tareas, por el esfuerzo que ustedes hacen y un aplauso para ustedes por todos aquellos que han entregado por ahí sus tareas y han hecho una excelente investigación. ¿Amén? Entonces, un aplauso para ustedes. Bueno, todos nos despedimos y que el Señor me les bendiga, hermanos, que mañana, si a usted le toca predicar, si a usted le toca dirigir, pues que Dios use por ahí su vida. Y si usted se encuentra enfermo, pues que Dios ponga su mano de sanidad. Sí, Bonnie. Maestra, dos cosas. ¿Podría orar por el hermano Luis, que es su cumpleaños? Ah, muy bien. Felicidades, hermano Luis. Que Dios me lo bendiga y Dios le guarde. Padre Celestial, te damos muchas, muchas gracias por esta clase del día de hoy, Señor. Gracias porque tú nos enseñas cada día a depender de ti, Señor, pero sobre todo en basarnos, Señor, en tu palabra. Hoy, Señor bendito, damos gracias por la vida del hermano Luis, que tú le has concedido un año más de vida, que tú seas el que lo guardes, que tú seas el que lo bendiga, Señor, que tú seas, Padre Celestial, el que abra, Señor, camino de bendición para él y para su familia. Bendecimos, Señor, la vida de nuestro hermano, que tú le guardes, que tu presencia sea cada día sobre él y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que le siga guiando y dando sabiduría, Señor, en todo tiempo. Guárdale, Padre Celestial, y que él siga disfrutando durante todo este día con su familia, Padre Celestial, de esta enorme bendición. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre Celestial. Amén. Gracias, profe. ¿Alguien más iba a hacer por ahí preguntas, comentarios? El próximo sábado ya es la entrega de la exégesis de un capítulo de Hope, ¿verdad? El Sí. 7. Ajá, sí. Ok. Tenemos ahí sus tareas. Amén. Un abrazo. Un abrazo. La carita de Ulises. Un abrazo, que el Señor me los bendiga. Amén. Un placer. Cualquier cosa, ya Dios le saben. bendiga, profe. Cuídese mucho.